Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Les saluda Leonardo Salas. Aquí en Contexto 360 estamos en CRC 89.1 Radio, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. También nos puede seguir en Instagram, en YouTube y en Spotify para ver si se pierde algún episodio. Ahí nos puede localizar y puede repasar los contenidos del día de hoy o de cualquier programa que hayamos tenido. Pues bueno, hoy nos vamos a adentrar en un tema sensible y urgente y ya vamos a estar hablando de eso. Les adelanto nada más que vamos a hablar de la dignidad de las personas adultas mayores. Vamos a hablar de eso con un experto, pero antes de eso, pues vamos a lo que pasaba un día como hoy en la historia, un 6 de febrero en la historia. En 1887 se creó el Liceo de Costa Rica. Eso fue durante el gobierno de Bernardo Soto Alfaro, por iniciativa ni más ni menos que de un educador insigne en la historia de nuestro país, don Mauro Fernández Acuña, incansable reformador de la educación, de esos visionarios de la educación, de esas personas que construyeron la Costa Rica de nuestros abuelos y que nosotros deberíamos honrar ese legado. Pues bueno, don Mauro Fernández, don Bernardo Soto, figuras importantes en esto. Debo decir también de don Mauro Fernández, un hombre con una gran visión que impulsó la modernización del sistema educativo. Inclusive tuvo que cerrar algunas instituciones obsoletas ya para ese momento y promovió nuevos centros con planes de estudio más avanzados. También inclusive para mejorar el tema de la educación, logró enviar a jóvenes costarricenses al extranjero para que aprendieran metodologías europeas de enseñanza y las trajeran de regreso al país. Todo un pionero en la educación de nuestro país. Pasamos a 1952 y ya fuera de Costa Rica, nos vamos al otro lado del mundo. Con tan solo 25 años, asumía en el trono del Reino Unido Isabel II, que se convirtió en reina tras la muerte de su padre Jorge VI. Aquí lo curioso es que cuando nació nadie se hubiera imaginado que iba a heredar la corona. ¿Por qué? Porque no estaba en la primera línea de sucesión. Sin embargo, pues una serie de acontecimientos la colocó en el centro de la monarquía británica y cuentan los que estuvieron en esa época que los primeros días del reinado de Isabel II sorprendió a más de uno por una férrea determinación, un rasgo que se volvería a lo largo de los años su sello y que fue un reinado que superó 7 décadas. Se ganó fama de tener una disciplina casi militar, levantándose temprano para atender labores diarias y también revisando meticulosamente los famosos documentos rojos del gobierno. Y pues bueno, esto fue la sección de Un día en la historia, aquí en Contexto 360. Vamos al tema de fondo. Les hablaba del tema de la dignidad de los adultos mayores y quiero darle la más cordial bienvenida al máster Eduardo Méndez, que es experto en envejecimiento y vejez, autor de diferentes publicaciones también sobre estos temas y una persona que se ha especializado en estos temas. Eduardo, es un placer que estés con nosotros aquí en Contexto 360. Buenas tardes. Gracias, Leo, y no, agradecido por la invitación. Siempre aprovechamos estos espacios para, decías al inicio, es un tema sensible. Aprovechamos estos espacios para sensibilizar sobre un tema en el cual todos estamos involucrados porque estamos envejeciendo, porque tenemos algún familiar adulto mayor y porque también nuestro compromiso a nivel país, como personas, nos ha llevado en algún momento a tratar con este tipo de población. Así que gracias por Efectivamente. tenerme por acá. No, las gracias es a vos de que estés por acá. Y también hay que aprender de varios conceptos. Revisando los temas de este programa, quiero traerle a nuestra audiencia una definición que nos da la Real Academia Española sobre un concepto que a veces no es tan conocido, que es el edadismo. Y resulta que el edadismo, de edad proviene, según la Real Academia Española, es discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Y con Y eso es un empezamos tema, justamente la discusión.
Es un tema que a mí me dicen, vean, don Eduardo, yo no quisiera hablar de discriminación, pero sí se da en Costa Rica y lo adelantamos no solamente cuando ya socialmente nos convertimos en personas adultas mayores, sino que está pasando desde, lamentablemente, en el ámbito laboral, desde las edades de los 40 años en adelante. Y a muchas personas se le hace dificilísimo conseguir trabajo, mantenerse en un puesto de trabajo, precisamente porque hay ese estereotipo de que la edad como que nos está sacando del sistema. Entonces, el edadismo, esa discriminación que hacemos por la edad, es un elemento odioso, vamos a decirlo de esa forma, que se está dando, que es invisible, pero que causa mucho daño. A nivel laboral, con eh, pérdida de sentido de trabajo, pero también a nivel de autoestima, porque poco a poco se va minando la condición de una persona que se va sintiendo imaginariamente que está caduca por temas de la edad y obviamente no lo es así. Entonces el llamado es a evitar esos estereotipos que hacen percibir la edad como una carga o como que ya nos estamos volviendo incapaces. Y Leonardo, 406 del Código Laboral de Costa Rica, también hablamos en el Código Laboral de la discriminación por edad. Entonces, tenemos marco jurídico para hablar de él. Eduardo, y aquí la otra pregunta que te tengo es, ¿por qué estamos hablando de esto en un programa de radio a nivel nacional? Eh, Porque a final de cuentas, inclusive hemos tenido hasta líderes políticos haciendo mofa de la edad de las personas, ¿verdad? No quiero repetir ciertas expresiones porque no voy a replicar esos contenidos discriminatorios, pero hemos tenido a líderes políticos con epítetos, con cierto tipo de comentarios discriminatorios para gente adulta mayor. Y si desde ahí empezamos con ese tipo de comentarios, pues es común que los veamos también en chistes, ¿verdad? En eh, comentarios, en redes sociales, ni para qué decir. Inclusive, hasta hemos visto a reconocidas figuras que son símbolos de haber hecho una labor de esfuerzo titánico, etcétera, en el país, que porque se han mantenido durante mucho tiempo y hoy gozan de una condición de adultos mayores y se les critica por su edad y se hacen, como te digo, chistes y cosas. Es decir, no deberíamos estar aquí, Eduardo, teniendo este tema, conversándolo, porque uno ve otras sociedades con el respeto solemne con que se trata a los adultos mayores. Qué nos está pasando como sociedad? Vamos a ver, este es un tema relevante. Costa Rica está envejeciendo, lo vemos día a día y lo percibimos en nuestras realidades, en nuestros entornos. Hagan análisis con la gente que está alrededor suyo y podríamos decir que tenemos cerca de 600.000 costarricenses que superan los 65 años, pero que estamos a la vuelta de subir a 700 y que ya en el año 2035, dentro de 10 años, vamos a empezar con un declive demográfico hasta llegar a el año 2048, cuando vamos a tener poco más de 1 millón de costarricenses que superan los 65 años y con la característica de que a nivel social también vamos a tener una sociedad muy longeva. Vamos a tener muchas personas de 90 y de 100 años presentes en la vida comunitaria. Entonces, este es un tema relevante porque es social, nos toca a todos. Entonces, en ese sentido, deberíamos de ir aprendiendo a educarnos cómo envejecer, pero también educarnos cómo tratar a las personas que ya están envejecidas. Y aquí quisiera hacer un llamado porque voy a empezar primero con los adultos mayores. Hay adultos mayores que me dicen, don Eduardo, es que yo cumplo 65 años y ya yo le delego todo a mis hijos, inclusive la opinión. Y lo vemos cuando atendemos a alguien en la consulta que se va con el hijo
o si es médico también en la consulta, es muy frecuente ver que las preguntas se dirigen hacia el adulto mayor, pero las contesta el hijo. De alguna forma hay una invalidación de la opinión de la persona y de ahí un riesgo tremendo de suprimir los derechos de las personas. Entonces, sí, lamentablemente en los últimos meses y recientemente en las últimas semanas hemos visto que desde cierta narrativa que utilizan algunos políticos, hay mofa de la edad, hay mofa de la persona adulta mayor. Y realmente cuando vemos este tipo de situaciones y vemos de quién viene, decimos aquí definitivamente tenemos que intervenir desde el punto de vista de educación en derechos, de educación en gerontología, para hablar correctamente de la dignidad de las personas adultas mayores, que no es más o que otra cosa que el respeto y el reconocimiento de su valor intrínseco como ser humano, independientemente de su edad, de su condición física, de su condición mental, y que se fundamenta en el derecho de ser tratados con igualdad, con autonomía y con consideración dentro de la sociedad. Efectivamente, Eduardo, y además, aquí la otra pregunta para que conversemos es, ¿estamos haciendo como país lo que nos toca de cara a esta nueva sociedad en la que vamos a estar a la vuelta de 20 años? Eh, Tuve la oportunidad de conversar el año pasado con el que fuera presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, y, y él decía, es que vamos hacia una tremenda soledad, porque nuestros países se están haciendo cada vez más con este tema de la pirámide invertida, poblaciones con características de adultos mayores, y no tenemos ni la infraestructura, ni los mecanismos, ni las oportunidades, ni, inclusive ni siquiera los espacios lúdicos para poder atender adecuadamente a la población adulta mayor. Inclusive, y te pongo un ejemplo que lo conoces muy bien y además para nuestra audiencia, hay un informe que hizo la Contraloría el año pasado, donde evidencia que la atención a adultos mayores, especialmente de más de 75 años, esto en el tema de salud, es deficiente en tiempos de espera y en acceso a geriatras, ahora que estabas hablando del tema de los geriatras. Es decir, a medida que la población costarricense vaya aumentando en esa condición de que vamos a ser adultos mayores, pues este problema podría empeorar y las medidas hay que tomarlas ya, porque la creación de infraestructura y de demás condiciones toma mucho tiempo. Como dicen nuestros amigos colombianos, para luego es tarde. Tengo que contarte, Leonardo, y para toda la gente que nos sigue en la radio y que nos va a seguir escuchando, eh, que en Costa Rica hemos hecho mucho por las personas adultas mayores, pero nos ha hecho falta hacer mucho más. Y vamos a decir que allá por el 1999, con la visión de el presidente Rodríguez y de doña Lorena, se creó la ley 7935, la ley que se conoce como la Ley de Protección de la Persona Adulta Mayor, y que allá por el 2016 también se promulgó, se signó por parte de nuestro país la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, eh, ley 9394. Y uno dice, bueno, sí, tenemos marco jurídico para hacer cosas en Costa Rica. Los que tenemos años trabajando en este tema, 25, un poco más, ¿verdad? Nos damos cuenta de que quisimos abarcar mucho proceso educativo, pero hubo algún freno social porque de alguna forma ni los gobiernos ni la sociedad se estaba tomando en serio este tema con todo lo que implicaba. Entonces, muchas personas veníamos trabajando con
remarcar el tema de los derechos de las personas adultas mayores y de alguna forma, y esto que voy a decir me parece fuerte decirlo, de alguna forma la sociedad interpretaba románticamente lo que estábamos haciendo. Y por eso vemos algunas, todavía hoy, algunas manifestaciones de que no se le reconoce el enfoque de derecho a las personas y a las organizaciones que trabajan con ellas. Constantemente vemos en los medios de comunicación que en vez de referirnos como correctamente debemos de hacerlo, como persona adulta mayor, pues decimos viejito o viejita, o utilizamos otros verbos que no son correctos. Entonces, llegamos a hoy en una etapa post pandemia y nos damos cuenta de que requerimos no solamente dar esa educación, sino reafirmar los derechos de las personas adultas mayores, pero ahora sí, estamos preocupados porque nuestro Hospital Nacional de Geriatría no da abasto, es una infraestructura obsoleta, pero estamos preocupados porque en nuestro sistema de salud, en los hospitales de la Caja, casi no hay geriatras. Estamos preocupados porque el abordaje gerontológico que debería darse, inclusive en los hogares de larga estancia o en los centros diurnos, no es el mejor adecuado. Y estamos preocupados porque, aunque existe ese marco de derechos, todavía vemos que y se incrementa la discriminación por edad, el edadismo que mencionabas, se incrementa la violencia y el maltrato, la falta al acceso de justicia, las limitaciones en el acceso a la salud, el problema de acceso a la seguridad social, las dificultades en el acceso a vivienda digna, la falta de oportunidades en la participación social y económica, las deficiencias, que esto, yo insisto mucho en esto, las deficiencias en el sistema de cuidados, las dificultades en la movilidad en los espacios públicos, las dificultades de que sufren las personas adultas mayores para trasladarse en el sistema de transporte público, que es un desafío en nuestro país. Y dolorosamente también la falta de reconocimiento de derechos en el ámbito legal y cultural, porque hay un sentimiento de, como te lo decía al inicio, de quedarnos en ver a la vejez como una etapa muy romántica. Y entonces consideramos a los adultos mayores como sujetos que reciben servicios, pero no como sujetos de derecho. Sí, y además vemos, a ver, la realidad es esta. Tengo el caso de una conocida que me comentó justo para este programa, me dijo, plantéele al invitado esta situación que vivo yo, y es, hizo todo un esfuerzo para poder mover a su madre cerca de donde vive, para poder, pues, tenerla más cerca, ya es una señora mayor, y resulta que donde la pasa a vivir, por la cercanía pues, consigo mismo, ¿verdad? Con la hija, no hay aceras para que la señora pueda salir, porque le gusta caminar, entonces ir a hacer un mandado o ir a caminar, y no hay aceras adecuadas en buenas condiciones para que pueda salir. Ni siquiera hay un cruce peatonal para que pueda ir al supermercado que le queda a los 200 metros, no puede hacerlo, porque no hay un cruce peatonal. Es decir, en cosas como esas se refleja que tenemos una infraestructura, por ejemplo, que no está adecuada. Y no estoy hablando de una zona rural, estoy hablando de una zona urbana totalmente. Eso, digamos, en temas de infraestructura. O, por ejemplo, en el tema de salud, que vuelvo a eso, estuve viendo un estudio que habla de que las cirugías de cataratas, que son muy comunes en ciertas edades, en mayores de 75 años tienen un promedio de 276 días de espera. Es decir, aún con toda la situación que uno podría decir, bueno, se han hecho esfuerzos, etcétera, pero hay una situación crítica para este grupo poblacional y como bien usted decía, ya hemos visto en las diferentes noticias semanas atrás la precariedad con la que se está atendiendo el Hospital Geriátrico Blanco Cervantes. Entonces, parecieran muchas cosas, un abordaje muy integral que hay que hacer, pero y ahora que viene en un año las elecciones, ojalá que este pudiera ser un tema de políticas públicas
enfocadas también, no digamos a los adultos mayores, a la población, porque al final de cuentas la Ujú. mayoría de la población vamos, como hemos hablado, encaminados a eso. Claro que sí. Me estás diciendo muchas cosas juntas y me vienen muchas ideas juntas. Lo primero, a veces damos por sentado de que nuestras ciudades están adaptadas a sus habitantes y cuando recorremos que hay espacios extensos, kilómetros, cuadras, que no tienen aceras o que si las tienen están tan deterioradas, uno se pone a pensar en la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Porque si yo no tengo un espacio público donde me pueda recrear, pueda caminar, ya eso atenta contra mi derecho a la calidad de vida. Tengo que contarte que en Costa Rica tenemos una iniciativa que se llama Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores. En este momento hay 30 municipalidades que realizan acciones a favor de convertir esa ciudad, ese cantón, esa comunidad en amigable con todas las edades, con las personas adultas mayores, con las personas con discapacidad, con todos. Sin embargo, 30 de 81 municipalidades, estamos hablando de un tema, de un porcentaje corto. Me hablas de este promedio, este porcentaje de días para acceder a una operación de catarata, que son de las más necesarias y de las que más buscan y de las que más pone ansioso a las personas adultas mayores. 276 días es un periodo que realmente suena mucho, pero es corto. Yo conozco casos hasta de 5, 6 años. Lamentablemente cuento esta anécdota porque tengo que contarla de un adulto mayor que me dice, don Eduardo, venga a mi casa porque vamos a hacer una celebración porque al fin se llegó el día de mi cita, me van a operar de la vista. Y cuando le pregunto cuándo se le habían dado, me dice en el 2017. Y esa celebración para llegar al día de la operación fue poco antes de diciembre del año pasado, ¿verdad? Media pandemia de por medio, yo lo comprendo, obviamente no le vamos a seguir más al sistema ante estos desafíos, pero son cosas que no tenemos que celebrarlas. Yo le insisto a los adultos mayores, reclamemos los derechos porque tenemos marco jurídico para hacerlo. A partir del 51 de la Constitución, ese número habría que jugarlo en la lotería, ¿verdad? El Estado tiene la espe- el, es- el especial mandato de darle protección a la mujer, al niño, a la persona adulta mayor y a la persona con discapacidad. Entonces, la invitación es a empoderarse en la exigencia de derechos, con el debido respeto, haciendo los trámites que se corresponda, pero con la debida diligencia para poder hacerlo. Y alguien me decía, es que ni siquiera el operador judicial cuando voy y me presento para algún trámite en el juzgado de violencia doméstica, conoce esos temas y menos en la caja. Bueno, entonces necesitamos empoderarnos y ser las mismas personas adultas mayores las que eduquen en derechos humanos a toda la comunidad para poder volver realmente a tener una sociedad inclusiva. Y te cuento que lo estamos haciendo. En algunas universidades tenemos cursos de derechos humanos, ¿verdad? Hoy hicimos en un curso que imparto en una universidad una dinámica donde con 30 adultos mayores les dimos una tarjetita y los nombramos diputados para que analizaran problemas y generaran respuestas, soluciones a partir de su propia creatividad y de su propia experiencia para poder transformarlos en derechos de ley. Y me decían, es que esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, esas son formas de empoderarnos y de aquí, una vez que tengamos una idea clara, perfectamente podemos hacer incidencia en un programa de televisión, en un programa de radio, en el Consejo Municipal, o podemos perfectamente ir a la Asamblea Legislativa a exponer estos temas con los diputados. Es necesario hacerlo, es necesario empoderarnos en el ejercicio de nuestros derechos. Y invito a las personas adultas mayores que nos escuchan a que no den por sentado sus derechos. Nadie se los está regalando, son suyos. Tenemos marco jurídico, entonces pensemos en
mecanismos de exigibilidad, pensemos en que tenemos la potestad de exigirlos y darle cumplimiento a los derechos a partir de la Ley 7935, a partir de la Ley 9394 y a partir de todas las iniciativas que hacemos para poder empoderar a esta población a que viva con dignidad. Efectivamente, que viva con dignidad y además, por eso es que hacemos este programa aquí en Contexto 360 para incidir en que los cambios se den. Por eso hablamos de lo que hay que hablar, aunque no todo el mundo habla de estas cosas, pero hay que decirlo, hay que hablarlo. Aprovecho para saludar a Miolín Ramírez, a Enid Carvajal, a Saray Navarro, a don José Alvarado, pues fieles oyentes. También saludo a doña Mayela, que es una persona adulto mayor que está en Mercedes Norte, y ella siempre, todo el barrio nos escucha porque pone el radio a todo volumen y todo el barrio nos oye, así que hoy estamos sensibilizando también a todo el barrio allá en Mercedes Norte de Heredia con este tema de la dignidad de los adultos mayores. Eh, y bueno, precisamente por eso hoy nos está acompañando don Eduardo Méndez, especialista en este tema. Don Eduardo, pues bueno, hay muchos elementos. Usted nos decía que además trabaja directamente con adultos mayores, tiene mucho que aportar. Yo debo confesar que de las mejores y más primordiales enseñanzas y que todavía permanecen en mí, debo decir que han sido por los adultos mayores que he conocido en mi vida, no solo en mi familia, sino que también amistades. Creo que la vida me permitió la virtud de poder escuchar a los adultos mayores y la verdad que he aprendido cosas invaluables gracias a poder conversar con ellos y tener ese espacio de ver su visión, de ver cómo entienden ellos el mundo, porque han sido testigos de la historia de nuestro país, han sido actores directos de lo que hemos hecho como país y cuánta falta nos hace hoy esto, que a veces parece que perdimos la memoria de lo que somos como país y volver a considerar estas voces de sabiduría, de prudencia, de ecuanimidad, parece vital en los tiempos actuales. Interesantísimo. Tengo que comentarte que yo me siento privilegiado. A lo largo de la semana tengo varios grupos en algunas universidades y trabajamos con población que está entre los 65 y los 85 años. Son esas personas que vivieron en la Costa Rica como tomadores de decisiones en sus comunidades entre los años 60, 70 y 80, con una visión de Costa Rica muy cívica, con una visión de Costa Rica muy solidaria. Hoy precisamente una de las señoras me decía, ¿cómo cambió esto? ¿Cómo ha cambiado? Y me dice, no, no crea que le estoy diciendo en referencia a cuando yo era joven. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos 3 años? ¿Cómo ha cambiado esto después de la pandemia? Yo invitaría a que si usted, quien nos está escuchando, tiene la oportunidad de compartir con esta generación de adultos mayores que va de los 65 a los 85, 90 años, pues de ese gusto, de ese privilegio de escuchar cómo era la Costa Rica y de estos años y a partir de eso reflexionar qué fue lo que nos perdimos y cómo podemos reconstruir, digo una palabra fuerte, reconstruir un tejido social que se ha venido fragmentando post pandemia y se ha venido fragmentando con cierta narrativa, vengo a decirlo también, de odio, de división que se ha dado pues, principalmente en los últimos 2, 3 años. No podemos tener un país polarizado. Costa Rica es un territorio muy pequeño y podríamos aprender de las personas adultas mayores el amor por Costa Rica, el civismo por Costa Rica, el afecto por cómo construyeron ellos este país y su preocupación por lo que está pasando actualmente. Así es, aprovecho también para reiterar
Saludos a don Eduardo, dice Damaris Mora, que está muy bueno el tema de hoy. Y a Patricia Razo, que también nos hace un comentario y dice, aquí en Estados Unidos, bueno, saludos, hasta Estados Unidos nos están oyendo hoy con este tema, así Qué que bien. saludos. Aquí en Estados Unidos, cada institución, negocio, oficina debe tener una estructura adecuada para adultos mayores y personas que están en silla de ruedas. Y también le manda saludos, don Eduardo. Bueno, es Ujú. parte de los ejemplos a lo que debemos aspirar también, don Eduardo. Definitivamente. Acá en Costa Rica tenemos también la ley 7600 que nos ha venido, me encanta el nombre de esa ley, es una ley de igualdad de oportunidades que nos ha venido a educar y a permitir cierta transformación cultural para garantizar ejemplos como los que nos indicaba Patricia Razo. Y lo vemos en los centros comerciales, lo vemos en los espacios públicos, pero ojo, una adulta mayor hace poco me decía, don Eduardo, no pude utilizar el parqueo en el centro comercial porque había un carro. Y el tema es que cuando verificó quién estaba utilizando ese parqueo para una persona adulta, una persona que está amparada con la ley 7600, pues era una persona joven. Y le agrego otra cosa, ahora también le ha dado a los motorizados de entregas rápidas de servicios, todos saben a qué empresas me refiero, también les ha dado la cuestión por parquearse en los servicios de personas con discapacidad, así que, a ver, también, Esa, e- ubiquémonos, es, ¿verdad? esa es parte de la sensibilización y de la educación que tenemos que seguir martillando, seguir ofreciendo. Se me vino a la mente una palabra que dicen inclusive los jóvenes, me vale. Esa actitud de me vale, esa cultura de me vale, no está bien. Eh, Tenemos que brindarle el espacio de derechos a cada población y tenemos que educar a la población para que se da. Normalmente yo viajo en tren a San José y hay muchos adultos mayores que utilizan el tren. Me encanta que los muchachos que trabajan en el tren estén con esa delicadeza de ofrecer el espacio para las personas adultas mayores y para las personas con discapacidad. Me molesta que a veces, si no hay en una estación un adulto mayor y se sube posterior en otra estación un adulto mayor, eh, que las personas jóvenes, yo sé que todos nos podemos cansar en un viaje, no les cedan el espacio, ¿verdad? Y que venga la persona que trabaja en el tren a recordarle. Es que esas cosas nos deberían de salir natural. Por eso Esas cosas yo nos salían naturales, don no Eduardo. salían naturales. Entonces, vuelvo al tema. Es sensibilización, pero Leonardo, también es educación cívica. Este tipo de cosas son básicas. Tenemos que enseñarlas en las escuelas, en los colegios y ojo, también necesitamos que a nivel familiar se hable de estos temas y se pongan en práctica para educarnos como buenos ciudadanos. Y efectivamente, y es que eso que usted menciona creo que es otro punto vital y esencial, el tema de esa educación cívica. Se nos olvida que, que eso, las cívitas, la ciudad, el ciudadano debe también educarse. Y cuánta falta nos está haciendo hoy con eso que usted decía, esa lastimosa frase de me vale, nos está valiendo para todo, ¿verdad? Inclusive para lo más esencial, lo más importante de las cosas trascendentales en nuestra vida como país. Y en ese sentido también, don Eduardo, hemos hablado del tema del edadismo. Eh, Ujú. ¿Será que el lenguaje que estamos utilizando también contribuye a que generemos este tipo de discursos de menospreciar, de romantizar las cosas y que no estemos dándole su lugar a lo que realmente es importante de cara a las personas adultas mayores? El uso del lenguaje es vital en las relaciones humanas.
pero el uso del lenguaje es vital para reconocer los derechos de todas las poblaciones. Eh, si yo hago un uso del lenguaje inadecuado y a esa persona de edad, vamos a decirlo, me refiero a él como viejito, como viejita, como roco y otros términos que están en la sociedad que no los voy a repetir para no para que la gente no haga mofa de esto. De alguna forma, eh, de alguna forma cercena los derechos de las personas. Hablemos con un lenguaje correcto desde el enfoque de derechos y hablemos, si no conocemos el nombre de la persona o si nos referimos a un grupo, nos referimos como persona adulta mayor o nos referimos como grupo de personas adultas mayores. Esto es vital porque si no reconocemos los derechos de las personas en cosas tan básicas como el lenguaje, violentarlos en sus derechos en otras áreas va a ser, va a ser muy fácil y va a tener consecuencias graves. Va a vulnerar sus derechos y va a vulnerar su dignidad y su bienestar. Los adultos mayores sufren. Muchas veces se quedan callados y ya en un ámbito de confianza me dicen, es que me dijeron una frase que no me gustó. Me dijeron, se refirieron a mí y yo sé que estaban refiriéndose porque vieron en mí una persona mayor, una persona vieja. Me están invalidando, me están invisibilizando, no me están tomando en cuenta. Esto en un ámbito público, pero también tengo que decirlo, en un ámbito privado, en un ámbito doméstico también pasa. Muchos adultos mayores me dicen, es que en casa me tratan mal, eh, son groseros. Y ejemplos de todo tipo. Me dicen, es que si hay una actividad que vienen amigos, me dicen, papá, mamá, no salga del cuarto. Como que si ya yo no hago juego con el entorno de mi propia casa. Y así poco a poco comienzan a escalar hasta que ya no hace juego con el entorno de la casa y ya construyen un departamento atrás para que el adulto mayor se quede ahí, no salga, ¿verdad? Y llega un momento en que ya ese adulto mayor existe, pero nadie lo ve en la casa. Queda Eso es difícil. invisibilizado y a eso iba a llegar, pero antes también saludos hasta México, Eduardo. Hoy Adriana Moral también nos escribe allá, te manda saludos de la importancia de creación de entornos amigables. Así que bueno, saludos hasta el bello México también. Bueno, hoy estamos Eh, muy internacionales, así que el tema se las trae. Eduardo, también eso que hablabas sobre esa invisibilización de adultos mayores. No solo pasa eso que dijiste, sino que también uno ha visto cómo en hogares donde están personas adultas mayores, ya sea a nivel diurno o que ya están, digamos, de una manera permanente, también hay muchos que están abandonados. Hay gente de la cual nunca la visitan. Hay inclusive personas adultas mayores que les dan de alta en los hospitales y no hay nadie que vaya por ellos. ujú. Esa realidad ya está pasando en nuestro país. Esa realidad pasa en nuestro país a nivel comunitario, a nivel de nuestro lugar donde vivimos, ¿verdad? Pasa institucionalmente, pasa en los hospitales, se repite especialmente en algunas épocas particulares del año, en periodos de vacaciones, Semana Santa, medio año, en Navidad, ¿verdad? Y es realmente triste. Puede ocurrir de alguna manera intencional o estructural, ¿verdad? Pero está ocurriendo. Y aunque tenemos marco jurídico para penar el abandono con el 142 bis del Código Penal, ¿verdad? Que establece penas en tiempo, eh, como que culturalmente nos está faltando comprender el alcance de ocasionar el abandono de las personas. Esto a nivel institucional, pero te cuento historias
a nivel comunal. Muchos adultos mayores viven solos en Costa Rica. Sí. Es un porcentaje que está creciendo y muchos, Hay gente que ha es, muerto sola, abandonada, ¿verdad? me estás leyendo la mente. Mucha gente vive a expensas de la solidaridad de los vecinos, pero muchas personas han muerto solas y han sido encontrados 2, 3 días después eh, en su habitación, porque en su casa, porque no hubo la deferencia de estar pendiente diariamente o por horas de ese adulto mayor. Entonces, siempre lo digo, si en su comunidad, si en su cuadra hay un adulto mayor en esta condición, tenga usted la caridad, y utilizo esa primer palabra, ¿verdad? Para apelar a los valores que tenemos todas las personas, pero tenga usted también la capacidad de reconocerle los derechos a las demás personas. Entonces, la solidaridad para buscar y ofrecer ayuda por un elemento básico, o sea, no estamos viviendo solos, podemos estar solos en nuestra casa, pero no en nuestra comunidad. Y ese interés que debemos promulgar por nuestros vecinos, por nuestros entornos, tenemos que seguirlo manteniendo en nuestras comunidades. No es ser invasivo, no es ser invasivo. En Costa Rica esto siempre ha existido, se ha venido transformando, es cierto, pero siempre ha existido. Yo lo recuerdo, tengo una abuelita todavía de 100 años y 5 meses, ¿verdad? Qué bendición, ¿ah? Recuerdo que ella y con sus dos vecinas del frente se intercambiaban gallos, eh, alimentos después del almuerzo o de la cena, pero ese intercambio de alimentos provocaba una interacción social, provocaba de estar pendiente de lo que sucedía con el otro. Nuestras dinámicas sociales han cambiado porque ahora vivimos en condominios, vivimos en espacios cerrados y no conocemos quién vive a la par, pero puede ser que esa persona que vive a la par esté enfrentando una necesidad y yo puede ser que tenga la posibilidad de ayudarle. Entonces, reconstruyamos el tejido social de Costa Rica y trabajemos por volver a ser una sociedad que está pendiente del cuidado de todos y así vamos a construir un país mejor. Ese tejido social, qué importante y qué buen elemento nos aporta usted, don Eduardo. Está escaseando tanto ese tejido social. Nos hemos vuelto tan egoístas e individualistas. Aquí la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿quién debe liderar estos esfuerzos para mejorar las condiciones, no solo en el ámbito de la salud, sino como ya vimos en el tema de la infraestructura, en el tema de, del cuidado también? Hoy hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha soledad, como decíamos, en personas adultas mayores. Eh, es solo del gobierno, no sé, la defensoría, son las comunidades, es la empresa privada. ¿Por dónde le entramos a un tema tan Sí, complejo? yo diría que aquí no nos salvamos todos, todos tenemos que estar involucrados y empezaríamos desde nuestra gobernanza. En Costa Rica tenemos una institución que se llama CONAPAN, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que a lo largo de 25 años ha venido construyendo eh, una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores, pero que está limitado a nivel presupuestario. Yo mantengo mis palabras públicamente. Este gobierno ha sido limitado en inversión social y a CONAPAN le ha tocado menos, ¿verdad? Le ha tocado menos presupuesto y eso ha brindado limitación. Voy a decir algo fuerte también. Cuando intenta hacer algo el gobierno, hay instrumentalización de las personas adultas mayores. Si no, vean la conferencia de prensa del día de ayer y saquen ustedes sus conclusiones. Pero sí, le corresponde al CONAPAN, en primer lugar, hacernos ver como país las políticas públicas de envejecimiento y vejez para estar al tanto de la población adulta mayor. Seguidamente, yo diría que nos corresponde en el espacio, en nuestro ámbito más cercano, donde nos desarrollamos, los gobiernos locales.
Desde hace algunos años, los gobiernos locales, a partir de la ley de creación de las oficinas de las personas adultas mayores, pues han venido generando estos espacios. Le corresponde también al ámbito comunal. Organicémonos entre todos y hagamos grupos de personas adultas mayores y brindémosles las facilidades para encontrarse, para reunirse, para intercambiar experiencias, para reconstruir tejido social y mantenerlo. Creo que las iglesias tienen una oportunidad maravillosa de hacer esta integración con las personas adultas mayores, aunque tengo que decirlo, yo creía, ahorita voy a hacer un trabajo con la Arquidiócesis de San José, yo creía que lo venían haciendo y no, están débiles en esa parte, entonces vamos a fortalecerlo porque, vamos a ver, el tema es que pensemos que estamos envejeciendo y que en algún momento de nuestra vida, en los próximos años, yo voy a ser el protagonista de esto que estamos hablando. Voy a ser ese adulto mayor. Entonces, desde ya debería estar construyendo esos espacios para sentirme integrado, integrado en ellos. Entonces, si sabemos que dentro de algunos años van a ser más adultos mayores, van a ser menos jóvenes. Suena lógico, pero esa dinámica demográfica hay que ponerle mucha atención. Voy a pensar que el aparato productivo de Costa Rica va a ser débil, el tejido social va a ser complicado, eh, van a haber menos cuidadores, por ejemplo. Vamos a ver personas adultas mayores cuidando a otras personas adultas mayores. Vamos a ver personas con mayor dificultad para llegar al fin de mes. Porque si a hoy tenemos 27.000 personas que están haciendo cola para obtener una pensión del régimen no contributivo, y si tenemos hoy 215.000 personas que del todo no van a entrar en el sistema de pensiones. Si yo a esto le sumo 2025, 2026, 2030, nuestro futuro, al menos que hagamos un esfuerzo por ser más solidarios, puede ser muy triste a nivel de vejez. Sin duda alguna, y además hay otro tema que casi no lo hemos tocado, pero que se las trae y tiene que ver con el tema de los medicamentos, ¿verdad? Ujú. Porque además son medicamentos muy caros, ¿verdad? Buena parte de los ingresos que reciben adultos mayores se van en medicamentos y a veces no pueden comprarlos porque no los Ujú. brinda tampoco la seguridad pública. Entonces, eso es un tema enorme, ¿verdad, Eduardo? Y pues bueno, aquí el mensaje que hemos querido darle a políticos, a medios, a la población, a todo mundo con este tema, es justamente que vayamos cada vez más tomando conciencia. Tal vez me gustaría pues un mensaje final de parte tuya, Eduardo, sobre este tema de la dignidad de adultos mayores. Yo invitaría a las personas a que reconozcan en ese anciano que ven, en esa persona adulta mayor que ven en su comunidad, a un ciudadano, que lo visualicen desde el enfoque de derechos. Digo algo fuerte, derechos, no caridad. Reconozcamos en esa persona un ciudadano que tiene derechos, que merece ser atendido en todas sus necesidades, que merece ser incluido en la sociedad por el simple hecho de ser una persona más, así como usted o como yo. Si usted es persona adulta mayor que me está escuchando en este momento, yo le invito a empoderarse en sus derechos, a levantar su voz y a decirle a aquella persona y a la sociedad y al gobierno y a cualquier persona que intente vulnerarlo, que no, que en Costa Rica existe una ley que es la 7935 que protege a las personas adultas mayores, que existe la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y que existe, y les digo siempre, para que se lo aprendan rápido, que existe ese número mágico, el 51 de la Constitución, para recordarnos que
pensamos desde nuestro máximo, desde nuestra Carta Magna, que la protección de las personas adultas mayores es especial. Sin duda alguna, y aprovecho también para ir cerrando, saludar a Marilú Gamboa y a don Moisés Ricardo Ramírez, que también le manda saludos, don Eduardo. Ujú. Y él también dice que es adulto mayor, así que pues un saludo para él y para toda nuestra audiencia. Este tema no acaba aquí, don Eduardo. Este tema no es el sabor del mes. Este tema se las trae porque ocupamos recuperar mucho de lo que es nuestro país en ese tejido social, en esa vocación, en esa prudencia. Y este tema, como les digo, es parte de lo que hemos querido traer hoy aquí a Contexto 360. Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa de hoy. Gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias a Eduardo Méndez, quien es especialista en este tipo de temas, máster en gerencia social, por acompañarnos hoy y compartir su visión y experiencia. Y a ustedes, audiencia de Contexto 360, les recordamos la necesidad de construir una sociedad donde los adultos mayores reciban un trato digno, libre de estereotipos y de menosprecio. Ese es el mensaje de hoy. Feliz tarde, les saluda Leonardo Salas. Sigan aquí en CRC 89.1 Radio. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el objetivo de contribuir en la formación de una opinión pública, porque las noticias